Bienvenidos a una conferencia más organizada, en este caso por la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, aunque esta de manera extraordinaria abierta al público en general. Una conferencia en este caso sobre un repertorio de creación y de trabajo muy interesante, del que el museo tiene, en parte gracias al conferenciante, que ha hecho una importantísima donación hace muy poquito, tiene un fondo también interesante, que es la medallística. Y de esto es de lo que se va a hablar a lo largo de los próximos minutos, bajo un título que ha elegido nuestro conferenciante, Juan Zaratiegui, a quien le doy la bienvenida y las buenas tardes. Un título que es el de Origen y evolución de la medalla a través de la historia, las medallas de los reyes asturianos y otras medallas conmemorativas de Asturias. Antes de darle la palabra y de que comience, por lo tanto, la conferencia, voy a hacer un muy rápido perfil biográfico profesional de Juan, que es natural de Oviedo, del año 48. Es licenciado en Bellas Artes por la Facultad de San Fernando de Madrid y con anterioridad en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo, una vez terminado el bachillerato superior, cursó las dos especialidades que se impartían en aquella escuela. Decoración, a cargo del profesor Magín Berenguer, y delineación artística. Durante esos años, 1966-1970, también asistió a clases de dibujo con el grabador Adolfo Folgueras, de pintura con el pintor Rafael Borbolla y de modelado y escultura con el escultor Félix Alonso Arenas y también con José María Porta de la Lama. Este último también era además medallista. Para él el arte siempre ha tenido un lugar de preferencia, su vida ha transcurrido entre la enseñanza y la creación artística, siendo sobre todo el dibujo principio rector de todas las disciplinas que ha cultivado. Y las que ha cultivado han sido dibujo, pintura, escultura y medallística. Tiene tras de sí una larga trayectoria de exposiciones que me ha apuntado y que son muchísimas realmente, además en algunos de los principales museos asturianos y hasta hace nada sigue en activo. Como expositor y reconocimiento hacia su obra de crítica y coleccionismo. Ejerció la docencia como profesor, en concreto catedrático de dibujo y también jefe de departamento en el Instituto de Enseñanza Secundaria de la Universidad Laboral de Gijón, donde gestionó e impulsó la implantación del Bachillerato de Artes a partir del curso 97-98. Son muchos los libros publicados desde el año 86, en que acontece la primera publicación, y muchas las exposiciones también. Exposiciones que han tenido lugar en el Museo Antón de Candás, por ejemplo, por citar una de ellas, en el año 2017, en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, aquí al lado, en el año 2018, Feria de Arte de Oviedo, a la que he estado muy vinculado, además, desde hace ya tiempo, y como les digo, bueno, su actividad en ese sentido sigue siendo muy, muy importante, ¿no? En cuanto a las colecciones en las que se encuentran sus obras, pues voy a citar las más importantes: el Palacio de la Zarzuela de Madrid, la Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias, nuestro museo, por supuesto, el Arqueológico también de Asturias, el Museo del Real Sitio de Covadonga, ahí también se puede ver obras de Juan Zaratiegui, el Ayuntamiento de Oviedo, los centros asturianos de España y de Sudamérica, para el caso concreto de las medallas de los Reyes Asturianos. Y para el caso concreto de otras medallas conmemorativas de nuestro conferenciante de hoy, en este caso, pues el Museo de Bellas Artes de Asturias, otra vez, el Museo Marítimo de Asturias, el Museo Antón de Candás, el Museo del Ferrocarril de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón, el Ayuntamiento de Carreño, el Arzobispado de Oviedo, parroquias como la de San Lorenzo, de Gijón, etcétera, etcétera. Sin más, Juan, tienes la palabra. Muchas gracias por venir, por vencer los problemas del tráfico y de las lluvias y de los atascos, pero lo importante es que estás aquí ya, así que adelante. Buenas tardes. En primer lugar, deseo agradecer al Museo de Bellas Artes y muy especialmente a su director, Alfonso Palacia, y también a la Asociación de Amigos del Museo, la oportunidad que me han brindado de hablar sobre la medalla. Se trata de acercar al gran público el mundo del arte de la medalla, no siempre bien conocido o valorado a pesar del gran número de coleccionistas existentes. A su vez, presentaré algunas de las medallas conmemorativas que he realizado. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es la exonumia?
Para quienes lo desconozcan, es un término que nos llega a través del inglés y proviene de dos raíces clásicas: exo, fuera, numus, moneda. La exonumia se define como una ciencia que estudia los objetos relacionados con las monedas, pero que no lo son en el sentido estricto, es decir, que carecen de curso legal. Se considera una rama especializada de la numismática y se emplea, bueno, en realidad la numismática se crea a partir del siglo XVIII, ¿no? Pero bueno. También llamada, la exonumia, también llamada por los ingleses paranumismática. La medallística, entramos en la medallística, por su parte estudia las medallas y se considera una forma de exonumia y una rama de la numismática. Tradicionalmente las medallas se clasifican en dos grupos temáticos: las de proclamación de un nuevo rey y conmemoraciones de hechos históricos acuñadas por autoridades locales o nacionales, conmemorando eventos públicos destacados, muy diversos, como inauguraciones, aniversarios, homenajes. Dicho esto, pasamos a comentar brevemente el origen y evolución de la medalla a través de la historia. Digamos de antemano que el término medalla, sin equivalencia en latín clásico, no se cita hasta el siglo XIII, en algunos textos toscanos, de Florencia, Pisa, etc., ¿no? Y alude inicialmente a las monedas que ya no tenían valor monetario y se denominaban metallum. No sé si un poco despectivo sería, algo así, ¿no? Rastrear los orígenes históricos de la medalla nos conduce hasta el mundo clásico. Las piezas que veremos son muestras arcaicas que encontramos en las antiguas civilizaciones y que carecen de las características que hoy entendemos intrínsecas a la medalla. Los primeros ejemplos descubiertos aparecen en Egipto, Medio Oriente, Grecia y Roma. En esta foto que tenemos en pantalla, vemos en primer lugar un escarabeo perteneciente al egipcio faraónico. Se trata de una piedra tallada en forma de escarabajo pelotero que sirve de amuleto o adorno para colgar en el cuello. La pieza que estamos viendo corresponde al antiguo Egipto y era usada como amuleto de vida y poder por los faraones. Representaba al sol naciente y estaba considerado como símbolo de la resurrección en la mitología egipcia. En su parte trasera lleva grabadas unas imágenes reales. Otro de los usos que se les daba a estos sellos era comercial. Vamos a ver. Este escarabeo que vemos ahora pertenece a los fenicios. Se ha localizado en la península ibérica, en la necrópolis fenicia de Ayamonte, en Huelva. En cuanto a los sellos cilíndricos del Medio Oriente, el sello que vemos en la diapositiva corresponde a Mesopotamia. Los sellos estaban formados por una piedra u otro objeto de material duro de forma cilíndrica en el que se tallaban motivos decorativos, representando los dioses o símbolos de poder, que se imprimían sobre una lámina de arcilla, como vemos ahí en la diapositiva, en el museo donde esté colocado. A partir de su función estética y narrativa, se usaban para cerrar contratos. O sea, sería el equivalente a una firma de hoy, de un contrato. En esta segunda diapositiva se ve un sello reproducido en material plástico, donde vemos el agujero central por donde se introducía un eje metálico sobre el que giraba a modo de rodillo para conseguir la impronta. En este caso se estampó sobre una lámina de plastilina. En esta diapositiva vemos una moneda de bronce que fue realizada
por el escultor griego Fidias, en la que reproduce en el anverso la cabeza de Zeus y en el reverso Zeus en su trono. La leyenda que figura en ambas caras parece que se refiere a Zeus. Esta siguiente diapositiva es la cara de una moneda griega de oro. Tiene forma irregular, como podemos ver, y la cabeza muestra un relieve muy expresivo, con unos volúmenes muy expresivos. Pero son las piezas, monedas y medallas producidas por los romanos las más comunes y estudiadas, y las que inspiraron a los genios renacentistas. En la época de los romanos ya acuñaban medallas y monedas. La medalla se limitaba a reproducir retratos de emperadores, gobernantes y prohombres. En esta época, la medalla, al igual que la moneda, se acuñaba en dependencias oficiales. Esta moneda pertenece al antiguo Imperio Romano. Vemos en la cara de la moneda que no tenemos la cruz. Una cabeza que podría ser el retrato de un emperador. La verdad es que muestra gran soltura de ejecución, y es muy expresiva y muy realista. En la Edad Media tenemos los sellos. Ah, no, esto me falta. Esta medalla que vemos aquí la encontré en un libro que tengo en casa, que hojeándolo, un libro que se titula Gijón, Puerto Romano. Cosa curiosa, ¿no? Y he encontrado la fotografía de esta moneda que a pie de foto dice reverso de una moneda de Chinasvinto, emitida en Asturias. No sé por qué lo terminan, si sería un error de imprenta o qué sé. En su relieve se puede distinguir una cruz pactada y otros signos que para mí son ilegibles. Tendría que haber un historiador, etcétera, ¿no? O arqueólogo que lo comentara. En la Edad Media tenemos los sellos de plomo que se colgaban de las actas pontificias. En esta foto de la diapositiva vemos las dos caras de un sello. El anverso contiene un rostro y el reverso un escudo. En este caso, no sé, podría ser el escudo de los Reyes Católicos, porque mire Castilla, León y las barras, podría ser, ¿no? No lo sé. A finales de la Edad Media, además de las actas pontificias, también se producen monedas que imitan los modelos clásicos, colocando el busto del emperador en el anverso y un motivo o inscripción en el reverso. Estas manifestaciones son las que darán paso a la medalla moderna como rama artística que tendrá su máximo desarrollo en Italia, entre los artistas del Renacimiento. En el Renacimiento italiano, los medallistas configuran un discurso estético que toma prestados muchos elementos de las monedas imperiales romanas, de la Roma antigua, y los combina con nuevas formas expresivas, recuperando el retrato a la antigua usanza. En el 480, en la primera mitad del siglo XV, es cuando se sientan las técnicas y concepciones nuevas como principios de la medalla moderna. Es cuando la medalla, ya en manos privadas, alcanza su máximo esplendor, gracias al pintor y medallista italiano Antonio di Puccio Pisanello, llamado Pisanello, quien crea una serie de obras maestras con una perfección que parece definitiva, elevando la medalla a la categoría de arte equiparable a la pintura y a la escultura. Pisanello, antes que medallista, fue pintor. Entre otros temas, hizo muchos retratos muy elegantes de personalidades, ¿no? Entonces, posteriormente pasa a realizar los retratos que pintaba al óleo, porque era pintor, en medalla, aplicando la misma composición que utilizaba en los cuadros. Sitúa a los dignatarios de perfil en el anverso, según la tradición romana, y ocupa el reverso con alegaciones o figuras simbólicas. En esta diapositiva vemos un autorretrato de Pisanello de 1440.
Podemos leer a la izquierda Pisanus y a la derecha, como él se denominaba a sí mismo, Pictor, o sea, pintor. De la misma manera, es el retrato del Marqués de Ferrera, colocado de perfil izquierdo en el centro, igual que en su autorretrato. En este caso, la leyenda ocupa el cordón de la medalla, o sea, circunda la medalla entera, ¿no? Sus modelos de medallas han permanecido en el tiempo hasta nuestros días. Durante la segunda mitad del siglo XV se puso de moda la medalla como forma de retratar a personalidades, llegando a alcanzar gran popularidad. En el siglo siguiente, el XVI, los medallistas italianos difunden por las cortes europeas las nuevas técnicas y tendencias modernas frente al goticismo aún imperante. Alberto Durero se hizo eco de las nuevas técnicas. En esta diapositiva vemos la medalla que grabó con motivo de la proclamación de Carlos V de Alemania. Mantiene la cabeza de perfil en el anverso y la leyenda que la circunda está cuajada de escudos heráldicos. Alberto Durero, aunque no practicó mucho la medalla, con su técnica ejerció una gran influencia sobre los maestros alemanes, belgas y holandeses del siglo XVI. En este siglo también prende el interés por la medalla en Inglaterra, Francia y España. En España, las medidas conocidas de esta época pertenecen a grabadores italianos venidos bajo la protección del emperador Carlos V y su hijo Felipe II. Posteriormente, en el siglo XVII, el arte del grabado de la medalla sufrió un periodo de decadencia hasta el advenimiento a España de la dinastía borbónica, por el 747. Tomás Prieto, Francisco Prieto, fue uno de los grandes, de los grabadores, mejor dicho, más destacados del siglo XVIII, impulsor del movimiento renacentista de la medalla española en este periodo, el periodo ilustrado. Fue grabador y director general de las casas de moneda en España y América, bajo el mecenazgo del rey Carlos III, también llamado el alcalde de Madrid. En la diapositiva tenemos esta medalla, más bien de estilo neoclásico, realizada por Tomás Francisco Prieto, por encargo directo de Carlos III, para conmemorar los esponsales de su hijo, don Carlos, príncipe de Asturias, fue el primer príncipe de Asturias, con María Luisa de Parma. En el centro del anverso va grabado el retrato del rey en bajorrelieve de perfil. La inscripción lleva grabada la siguiente leyenda: Carolus III, parens optimus. El reverso presenta los consortes, también de perfil derecho, y la leyenda recorre el arco superior de la medalla. Yo ya no lo leo todo, pero bueno, las dos últimas palabras son felicit pignus, y el exargo, bueno, resulta ilegible. Ya en el siglo XIX, en las principales cortes europeas surge la costumbre de perpetuar por medio de medallas la memoria de los reyes y ensalzar los hitos de sus gobernantes. Esta costumbre de perpetuar la memoria de hechos trascendentales y fabricar medallas para regalar entre nobles y personas cercanas fue aprovechado por editores particulares para comercializar tiradas sobre diferentes temáticas y personalidades. La medalla que durante largos periodos del siglo XIX, tanto en España como en Francia, reflejó un arte academicista muy acentuado, con abundantes representaciones de retratos idealizados, ha ido experimentando un cambio conceptual en el siglo XX, a partir del periodo de entreguerras.
en cuanto a soluciones formales, acercándose cada vez más al lenguaje plástico de la escultura, ya que la técnica fundida, característica de la medalla actual, permite trabajar con grandes grosores y dibujos amplios que se decantan por la síntesis y la robustez de las formas. Llegados al siglo XX, he optado por centrarme en la medalla española. Empezaré diciendo que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre inicia en los años 40 una política de emisión de medallas de la más variada temática, formato y estilo. Entre los muchos grabadores y medallistas que han trabajado para la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid, hemos elegido dos. Manolo Prieto, no, esta no es. Manolo Prieto, fallecido en 1991, famoso por trasladar a la medalla los personajes de la pintura y literatura españoles y escenas de tauromaquia. Veremos dos piezas suyas, aunque están las dos en la misma diapositiva, pero no se corresponden, no son anverso y reverso. En la imagen de la izquierda, esta imagen corresponde al anverso de la medalla acuñada en cobre que conmemora al pintor Velázquez y fue realizada y emitida en 1963. La composición nos muestra una cara de perfil en primerísimo plano, envuelta en un campo texturado uniformemente que realza la expresión y el gesto. A la izquierda se puede leer Velázquez. No se puede leer bien porque la foto no lo permite. La imagen de la derecha corresponde al reverso de otra medalla dedicada a Tomás Francisco Prieto. Fue acuñada en latón y emitida en el año 1983. Pese a ser realizada en años posteriores, vemos un retrato idealizado de medio cuerpo, en posición de 3/4, con un texto a su izquierda explicándonos quién fue. Hablaremos ahora de José María Porta de la Lama. En esta foto vemos una diapositiva donde conmemora a Garcilaso de la Vega, gran poeta del siglo XVI. Fue, además de poeta, capitán militar, encarnando en su época el ideal de caballero cortesano renacentista. Garcilaso de la Vega murió en Francia como consecuencia de las heridas recibidas en una batalla. Y digo esto porque en el anverso se representa el relieve de una figura yacente, posiblemente alusiva a su muerte, que nos recuerda las esculturas de Miguel Ángel, que hizo para la tumba de Giuliano de Medici. Entre la parte superior y la parte inferior de la medalla podemos ver repartido el nombre, Garcilaso, arriba, de la Vega, debajo, en el Serjo. En el reverso, el grabado que ocupa la mitad izquierda bien podría ser una iglesia. Y en la parte derecha lleva grabado en relieve un texto que puede referirse a su condición de caballero, que dice, qué buen caballero era. La Fábrica Nacional ha sido y es en la actualidad la gran impulsora de la medalla, recuperando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX el prestigio de la medalla actual española. Por otro lado, independientemente de la Fundación Casa de la Moneda, también empezará a interesar la medalla contemporánea a muchos creadores que experimentan e innovan con nuevas composiciones, texturas y acabados como medio de transmisión de sus inquietudes plásticas. Vamos a pasar ahora a las características que dan sentido a la medalla moderna y contemporánea. En primer lugar, vamos a citar la definición de la RAE, que dice que es una pieza de metal batida o acuñada, comúnmente redonda, con alguna figura, inscripción, símbolo o emblema. También dice bajorrelieve, redondo o elíptico.
La especial característica de la medalla consiste en que su contenido se explica en dos fases. Desde el punto de vista estético, ambas caras, inaprensibles simultáneamente, constituyen una armonía de formas que se relacionan entre sí, creando la unidad de la obra. Y, desde un plano técnico, debe observar una condición imprescindible, la perfecta salida del troquel, demostrada con la doble prueba de la acuñación y de la fundición a la arena. Fuera de estos dos caminos, la medalla deja de ser ella misma. O sea que se trata de una recreación plasmada en metal a través del diseño, el modelado y el grabado, y la acuñación o la fundición. Ofrece alternancias en su forma, dimensiones y grosor en función de su concepción y complejidad técnica. Actualmente, la medalla, sin transigir acerca de sus características estéticas y técnicas, al no estar sujeta a una producción reglada por reyes y gobernantes, se utiliza ampliamente con fines estéticos, conmemorativos y también para premiar gestas y acontecimientos muy variados, científicos, culturales, deportivos, etc. Los metales más usados son el oro, la plata, cobre, hierro, bronce, latón, plomo, en general metales blandos, más bien, ¿no? La medalla moderna también cuenta con una terminología propia para definir determinados aspectos. Por ejemplo, y de esto no tengo ningún dibujo, exérogo se refiere a la palabra situada debajo del tipo, busto, imagen o figura representada. Es decir, en esta medalla que está en pantalla, de la Vega estaría en el exérogo, debajo de la figura, ¿no? Cordón alude al borde de la medalla. La gráfila es la orla de puntos o línea que también va en el borde de la medalla. Y la leyenda es la inscripción que sigue el contorno de la pieza. Dicho esto, comentaremos ahora los dos métodos que se consideran válidos para la producción de medallas, que son la acuñación y la fundición. Acuñar es imprimir un objeto, especialmente una moneda o una medalla, por medio de cuño troquel. También se define acuñar como hacer o fabricar moneda. La fundición artística. La fundición se viene utilizando a lo largo de los tiempos para obtener las medallas fabricadas con metales. Distinguimos dos tipos de fundición, la fundición a la arena y la fundición a la cera perdida. Fundición a la arena. Para fabricar los moldes, esto todavía no. A ver. Para fabricar los moldes, el fundidor parte de un modelo y utilizará dos cajas, una para imprimir en hueco el anverso y otra para el reverso. Finalmente, una vez extraído el modelo, se unen las dos cajas para formar el molde de arena. Las fotografías que vamos a ver, tenemos ahí la primera, las he tomado en la fundición San José de Gijón, siendo fundidor Juan García Alonso. A través de estas diapositivas conoceremos el proceso de fundición y las herramientas básicas que se utilizan. En esta primera foto, el fundidor revuelve el metal en el crisol dentro del horno. El horno que vemos es un cilindro de acero que tiene las paredes interiores revestidas de material refractario. Normalmente son ladrillos. Y se alimenta con carbón. El crisol, que contiene el metal, es un vaso fabricado con materiales refractarios que va colocado dentro del horno en contacto con el carbón y contiene el metal para fundir. El cazo está provisto de un mango largo y se utiliza para sacar la colada del crisol. En esta misma diapositiva vemos dos cazos que están junto al fuego para que adquieran una temperatura igual a la colada cuando se llena, ¿no?
En esta foto vemos cómo el fundidor está apartando la escoria que se encuentra en la superficie de la colada. Esta labor se llama espumar y es previa a echar la colada en los moldes. El bebedero es un agujero, también llamado cono o taza de colada, por donde se vierte el metal líquido que pasará a través del canal de colada hasta llenar la cavidad del molde. En esta foto, el fundidor vierte la colada en los moldes de arena, sobre los que ha colocado dos pesas previamente para contrarrestar la presión que puedan ejercer los gases producidos al penetrar el metal. En esta diapositiva podemos apreciar al fondo apiladas las cajas que se utilizan para fabricar los moldes, que suelen ser de madera o de acero. Una vez se extrae la pieza del molde, se procede a su limpieza, rebarbado y, por último, el pulido de la medalla. Estas labores de acabado, los retoques y el pulido, son muy delicadas y decisivas, puesto que pueden influir y modificar el resultado final. El último paso sería aplicar la pátina y, a continuación, abrillantar la pieza para reforzar por contraste de luz y sombra los relieves. Este trabajo de fundición es muy laborioso y complejo, y con cada medalla fundida deberá repetirse el mismo proceso. Y aunque el modelo que se utiliza para realizar una tirada de medallas es único, es un solo modelo, una vez fundidas, cada medalla suele diferir del resto, por lo cual podemos considerar cada medalla como una pieza única. Fundición a la cera perdida. Este tipo de fundición es muy usado para la fabricación de medallas. Parte de las que vamos a ver han sido fundidas a la cera perdida. Con este método los resultados suelen ser muy fieles si comparamos el bronce con la escayola. Se utilizan moldes de silicona para reproducir el modelo, pero los pasos siguientes de acabado, retoques, pulido, etcétera, se realizan de la misma manera que en la fundición a la arena. Una vez explicados los métodos de fundición, vamos a comentar las medallas de los reyes. A ver qué tenemos aquí. Previo a proyectar los bronces, vamos a explicar el tratamiento general de la serie. El primer paso fue elegir la forma y tamaño de las medallas. En este caso tienen forma ovalada, con unas medidas aproximadas de 75 milímetros en su eje mayor, horizontal, y 65 milímetros en su eje menor, vertical. Partiendo del conocimiento histórico de los reyes, concebí un esquema global que me sirvió para realizar el diseño y composición de todas y cada una de las medallas. En cada anverso decidí que iría la figura del rey, juntamente con su nombre y fechas de reinado. Todos los retratos son imaginarios, dado que no se conoce ninguna imagen que haga referencia a ellos, que yo sepa. Desde Pelayo hasta Bermudo I son considerados reyes caudillos, por lo que sus cabezas estarán descubiertas o llevarán casco. A partir de Alfonso XII y hasta Alfonso II y hasta Alfonso III, todas las cabezas están coronadas. Para los anversos, elegí, en algunos casos, una obra arquitectónica mandada a construir durante su reinado y, en su defecto, se narra algún episodio relevante y conocido, ya sea real o legendario, que pertenezca al rey o que ocurriera en su reinado. Con este planteamiento dibujé los bocetos del anverso y reverso que vemos en pantalla. Lógicamente son 12 medallas, un boceto para el anverso y otro para el reverso. Para la realización de moldes y modelos, partiendo del boceto
original, se hace otro dibujo al tamaño real de la medalla. Una vez acabado el modelado, se cubre de escayola, obteniendo el molde en hueco. El molde en hueco contiene el negativo del modelo y sobre él podremos hacer retoques y grabar en su interior los signos que deban figurar en relieve en el modelo. Apoyándonos en esta medalla de Alfonso III, vemos arriba los dos moldes con el negativo de la figura y abajo el modelo, o sea, verso y reverso. Los modelos terminados ya se pueden entregar en fundición, bien sea por separado, aunque aquí en esta fotografía la medalla está completa, pero se pueden presentar por separado, o unidos formando la medalla, como es el caso. Y las medallas de los reyes asturianos y el resto de medallas realizadas hasta el año 1988 fueron fundidas a la arena por Raúl Alonso, fundidor que se inició en Francia. La fundición, ya desaparecida, estuvo ubicada en la Calzada de Gijón. Desde el año 1988, los bronces de los reyes figuran entre las colecciones del Museo de Bellas Artes, donadas por la Presidencia del Principado de Asturias. El año pasado, que ya lo citó Alfonso, 2021, he donado de mis colecciones a este museo 24 piezas de escayola que corresponden a los moldes de los anversos y reversos, más 7 modelos originales que completan la colección de la monarquía asturiana. A esta donación se añade la entrega de 35 medallas conmemorativas de bronce con sus correspondientes moldes y modelos de escayola. Ahora comentaremos las medallas de los reyes, ordenadas según las fechas de reinado. Pelayo. Bueno, las fechas están ahí, entonces diré que algo que conocerán muchos de ustedes, claro está, fue proclamado caudillo por los astures tras el primer movimiento victorioso de insurrección contra la invasión musulmana, iniciando de esta manera la reconquista en Covadonga. También fundó la iglesia de Santa Eulalia de Abamia, en Corao. En el anverso se presenta la cabeza con una expresión adusta, vista de frente, en primerísimo plano, ocupando el centro. En cuanto a la leyenda, un grabado en bajo relieve se reparte el nombre Pelayo, en el lado izquierdo en mayúsculas, y por la derecha las fechas en numeración arábiga, 718, año de la proclamación como caudillo de los Astures, y 737, fecha de su muerte. En el reverso está representado un bajorrelieve con el exterior de la iglesia de Santa Eulalia de Abamia. Esta imagen la recuperé de un grabado del siglo XVIII, que encontré por algún libro, donde, según la tradición, fueron enterrados Pelayo y su esposa Gaudiosa. En la parte superior se lee Santa Eulalia y en el exergo figuran las palabras de Abamia. Todas las letras van grabadas en relieve. Fabila, o Fáfila. Poco se sabe de este rey, hijo y sucesor de Pelayo, que tuvo un efímero reinado de algo más de 2 años y medio, según la crónica albeldense. Fundó la iglesia Santa Cruz de Cangas. El anverso presenta la cabeza descubierta en posición de 3/4 y ocupando la mitad derecha. En la mitad izquierda y sobre un fondo texturado va el nombre en vertical con las letras mayúsculas en relieve Fabila. A la derecha arriba y abajo a la izquierda del nombre van en caracteres rehundidos las fechas de su reinado. Quizá se puedan apreciar mejor los números
no bien del todo, pero mejor, en el boceto. En el boceto, estos bocetos previos hechos a plumilla. El cordón, que es lo que llamamos borde de la medalla, por la izquierda se cierra con un arco. En el reverso se presenta un oso desafiante que surge entre dos grandes rocas, aludiendo a su muerte a manos de un oso en una cacería, según dice la tradición. Alfonso I el Conquistador. Es yerno de Pelayo, casado con su hija Ermesinda, reinó a la muerte de su cuñado Fabila. Fue un caudillo eminentemente guerrero. En el anverso podemos ver el busto del rey en relieve de frente y situado en el centro. Cubre la cabeza con casco y los hombros van protegidos con esclavina de hierro. En el campo se reparte su nombre a la izquierda y a derecha, que va en letra cursiva hundida o rehundida y se enlaza con el plano de una fortaleza amurallada que alterna con una orla, lo que llamábamos gráfila, de puntos. Quizá también se vea mejor en el boceto, porque claro, con la pátina oscura y la foto desmerece un poco. El reverso presenta el plano de la primera expansión, porque el reino Astur tuvo distintas expansiones, momentos, de la primera expansión del reino Astur, que va en relieve y ocupa prácticamente toda la medalla. En la parte superior va grabado M de mar Cantábrico y por debajo del mapa y en números romanos van las fechas de su reinado, grabadas sobre un pergamino. Fruela, hijo y sucesor de Alfonso I, heredó el talante batallador de su padre, llegando a tomar ciudades alejadas en la cuenca del Duero como Salamanca. Por supuesto, los límites... Bueno, en el anverso, bueno, Fruela I pone en marcha la fundación del monasterio de San Vicente, que lo tenemos aquí, y una basílica del Salvador, acciones con las que nació Oviedo. En el anverso podemos ver representado en relieve la cara del rey de perfil y ocupando la mitad derecha de la medalla. Por la izquierda se inscribe, siguiendo el contorno de la pieza, el nombre en mayúsculas y en relieve. Por debajo van las fechas de su reinado en hueco. En el reverso queda reflejado lo que fue uno de los episodios más oscuros de la monarquía asturiana, referido en la crónica de Alfonso III, donde se acusa a Fruela de haber matado a su hermano, Vimara, pero pasado un tiempo, Fruela I fue asesinado a manos de sus nobles. Este suceso está representado simbólicamente colocando dos caras de perfil grabadas en hueco y contrapuestas por la parte exterior. Y en el centro y en relieve se ven dos antebrazos y manos armadas de puñal corto. Aurelio, primo de Fruela, fundó la iglesia de San Martín y dio nombre a un concejo, San Martín del rey Aurelio, en Langreo. En el anverso y ocupando la mitad izquierda figuran en bajo relieve la efigie del rey, situado de perfil y con un casco sobre la cabeza. En la mitad derecha, sobre 3 barras verticales, se inscribe el nombre y las fechas de su reinado. En el reverso se refleja un suceso que se cita en la crónica de Albelda como asunto más característico de su corto reinado, que es la importante rebelión de la población servil, que surgió como descontento, entre otras cosas, por el mal reparto de tierras y ciertos impuestos inusuales. En el bajorrelieve que ocupa toda la medalla vemos a 4 campesinos reunidos, próximos a una casa rural por la derecha, que muestran su descontento y parece que fraguan una revuelta. Uno habla y 3 escuchan. Silo,
Subió al trono por su matrimonio con Adosienda, hijo de Fruela. Trasladó la corte a Pravia, entre otras razones porque tenía mejores comunicaciones. Allí construye un palacio y una iglesia en Santianes. En el anverso podemos ver en bajo relieve la cabeza del rey, ocupando la mitad por la izquierda en primerísimo plano y en posición de 3/4. Por la derecha se puede leer el nombre del rey en hueco sobre una superficie de fondo texturada. En el reverso figura una perspectiva con el exterior de la iglesia de San Juan Evangelista en Santianes, Pravia. Es un relieve que ocupa el centro de la medalla. Por encima de la iglesia y también en relieve la inscripción en mayúsculas de Santianes y en el exergo los años de reinado en hueco, que igualmente se leen mejor en el boceto que en la propia medalla. Mauregato, hijo bastardo de Alfonso I y una sierva mora. Destronó a Alfonso I, hijo de Fruela, que tuvo que huir cuando tenía 21 años. En el anverso aparece en la mitad derecha el busto del rey, que protege la cabeza con casco, en posición de 3/4 en bajo relieve. A su izquierda, sobre el rehundido que recorta el perfil, va su nombre grabado en hueco y próximo al canto una inscripción en relieve con las fechas de su reinado. Para representar el reverso se elige lo que parece ser una leyenda, el tributo de las 100 doncellas, que el rey debía entregar anualmente al emir árabe para mantenerse en el poder. Hemos simbolizado esta leyenda en un bajo relieve que representa en perspectiva unas siluetas femeninas que se dirigen en procesión con las manos en el bajo vientre hacia una gran media luna. Bermudo I, el diácono. Fue elegido rey cuando ya estaba ordenado diácono y tras una tremenda derrota contra el moro se reintegró a la iglesia. Ocupando el centro del anverso tenemos un bajo relieve con la cabeza del rey que va cubierta con casco y se coloca de perfil izquierdo. En el cordón, borde de la medalla, se ha colocado a izquierda y derecha de la cabeza un adorno formado por unos círculos rehundidos. Las fechas de reinado también van grabadas en hueco y se sitúan a la izquierda sobre el mismo fondo texturado. Volvemos a lo mismo, en el boceto se aprecia mejor. En el reverso, aludiendo a su condición de clérigo, va en relieve y centrado el crismón, representación del criptograma, rodeado con una corona de borde ondulado. Este símbolo consiste en las letras griegas X y P, que se leen en griego Ji y Ro, las dos primeras del nombre de Cristo, en griego Christos, y a cada lado las dos letras alfa y omega, primera y última del alfabeto griego. En el exergo va el nombre del rey, grabado en relieve. Podemos observar que es la única medalla que lleva el nombre en el reverso. Alfonso II el Casto, hijo de Fruela. El apogeo del reino Astur coincide con Alfonso II y sus sucesores. Traslada la capital del reino de Asturias a Oviedo, donde instala su corte y realiza distintas construcciones arquitectónicas. Entre otras, construye la nueva Basílica del Salvador, que había sido destruida, la que había hecho Fruela, había sido destruida por los moros. La de Santa María, capilla del rey Casto y panteón de los reyes, y San Tirso, que está a la derecha de la catedral. Y ya en extramuros también construyó la Basílica de San Julián de los Prados, santullano. En el anverso, centrada y en relieve, va la imagen del rey, donde se puede ver los hombros y la cabeza coronada. Este ya es el primero que lleva corona.
En el campo lleva inscrito por la izquierda el nombre de Alfonso y por la derecha el 2 en números romanos. Ambas inscripciones están grabadas en bajorrelieve. Debajo del 2 van las fechas de su largo periodo de reinado, 51 años, grabadas en hueco. En el reverso figura una perspectiva del interior de la Basílica de Santullano, vista desde el lado izquierdo del crucero, con el altar a la espalda, y en el centro el gran arco de medio punto de la nave central, dejando ver las arcadas que la separan de la nave lateral. Ramiro I, que era hijo de Bermudo y accedió al trono con 50 años. Esa es la razón de que la representación del perfil sea una persona ya entrada en años. Pasó a la historia como rey constructor. De hecho, la arquitectura prerrománica asturiana lleva su nombre, estilo ramirense, por los edificios que mandó levantar en el Monte Naranco, Santa María del Naranco y San Miguel del Illo. También mandó construir la iglesia de Santa Cristina de Lena, aunque parece que algún autor lo atribuye a Ordoño I. Bueno. En el anverso, ocupando la mitad izquierda de la medalla, vemos un bajorrelieve con el rostro del rey coronado, de perfil, detallando los rasgos faciales en primerísimo plano. El nombre se coloca vertical sobre la base rehundida que perfila el rostro. En el reverso, y aludiendo a sus construcciones arquitectónicas, he elegido para su representación el relieve de una de las bandas con medallón que adornan la nave superior de Santa María del Naranco. Dicha banda contiene dos figuras humanas en traje talar, no se sabe, son hábitos de monje o de monja, no sé, detallado, tosco y esquematizado. En el exergo, grabados en hueco y numeración arábiga, las fechas de reinado, 842, 850. Ordoño I, hijo del primer matrimonio de su padre Ramiro I. Su reinado fue un continuo batallar contra el Islam y procurar la repoblación y colonización de extensos territorios semidesérticos, especialmente en León y Castilla. El anverso, en el lado derecho, va la cabeza del rey coronado en posición de 3/4 a la izquierda, en bajorrelieve. En la parte izquierda bailan las letras de su nombre, rehundidas sobre un campo texturado con acusadas ondulaciones. Y al lado opuesto va en relieve el 1 de primero. En el reverso se reflejan las dos facetas de su reinado. Dividimos la medalla en dos campos, superior e inferior. En la mitad superior se representa un carro campesino, aludiendo a la repoblación, y debajo una espada sobre escudo, aludiendo a las luchas contra los musulmanes. Las fechas de reinado van en relieve en números romanos. Alfonso III, hijo y sucesor de Ordoño, casado con Jimena de la Casa Real de Navarra. Se dice que redactó la primera parte de la crónica albeldense. Fundó el convento de Valdedios, hizo la Cruz de la Victoria y la fuente pública de la Foncalada de Oviedo, que ahí se sigue respetando, ¿no? Tuvo que abdicar ante el levantamiento de sus 3 hijos, que se repartieron el reino, León, Galicia y Asturias. Con Alfonso III acaba la monarquía asturiana. En el anverso se sitúa en el centro el busto del rey de frente, coronado y adornado con ricas vestiduras. A su izquierda figuran los 3 palos que le señalan como tercero. La leyenda del lado derecho lleva grabado en relieve las fechas de reinado, entre las que se intercala el nombre del rey, que baja en diagonal. En el reverso
bajorrelieve del interior de la iglesia de Valdedios en perspectiva, con las arcadas de la nave central, el altar y la ventana triforada en el muro de la cabecera. La leyenda de la parte superior lleva grabado en relieve el nombre de la iglesia. Para terminar, vamos a comentar distintas medallas relacionadas con Asturias, siguiendo, como es el caso, también el orden cronológico de su realización y emisión. Dolores Ibarruri. Esta medalla tiene 90 milímetros de diámetro y fue propuesta por la dirección asturiana del Partido Comunista. No fue editada. Se hicieron un par de ejemplares, no fue editada. Dolores Ibarruri, que fue un mito de la España proletaria durante la Guerra Civil del 36. Bueno, ya sabemos que fue diputada del Frente Popular de Asturias y fue cantada por Pablo Neruda, Miguel Hernández y Rafael Alberti. En el anverso figura sobre un fondo texturado, ocupando el centro de la medalla y en relieve la cabeza de Dolores con pañuelo al cuello. Quizá se aprecie mucho mejor la expresión y el acabado en lo que es el modelo de escayola que está encima de la medalla, ¿no? En el exergo, también en relieve, figura grabado Pasionaria, mito que se forja durante la Guerra Civil. En el reverso, bueno, también puse este apunte de su cabeza porque me gustó mucho, simplemente. En el reverso, en relieve, podemos ver el símbolo del Partido Comunista de España, que ocupa todo el campo, y en el segundo relieve superpuesto al logotipo se puede leer la consigna Dolores vive. En el exergo, las fechas de nacimiento y muerte, que bueno, aquí se ven algo mejor, 1895-1989, y siguiendo el contorno de la pieza, figura inscrito en la parte superior izquierda su apellido Ibarruri. Esta medalla corresponde al segundo centenario del Instituto Jovellanos de Gijón y esta medalla fue editada por el Ayuntamiento de Gijón. Tiene un diámetro de 90 milímetros, realizada en bronce. En el anverso vemos el torso del prócer gijonés Jovellanos en posición pensativa. Dicho torso ha sido tomado del segundo retrato de cuerpo entero que le pintara Goya en el año 1798. La leyenda que ocupa la mitad superior transcribe en relieve el texto propuesto por el Ayuntamiento de Gijón. Si no se lee bien, en el boceto no. En el boceto lo mejor es el dibujo. Lo otro está corregido, lo que es la leyenda. Y dice, 1994, un año para jovellanos. En el reverso, ocupando el centro de la medalla, figura un grabado en relieve del Instituto en perspectiva cónica de 3 puntos de fuga, a vista de pájaro. Y en la mitad superior, siguiendo el contorno de la pieza, se inscribe segundo centenario por debajo y en el centro, Instituto Jovellanos. En el exergo figura grabada la palabra Gijón, siguiendo la perspectiva del edificio. No estamos citando, pero, por ejemplo, el molde que está encima del reverso, vemos cómo se graba en negativo, sentido contrario, lo que después en la medalla va a quedar en relieve. E incluso las partes. Por ejemplo, se puede apreciar que en la fachada principal, en lo que es el molde, no figuran las ventanas del edificio, porque esas se graban directamente sobre el modelo de escayola. En el exergo figura la palabra Gijón, siguiendo la perspectiva del edificio para crear esa. Las medallas realizadas a partir de 1998 se funden a la arena en la Fundición San José de Gijón, siendo el fundidor Juan García Alonso. O sea, esta fundición es donde hice las fotos.
Esta medalla, el 50 aniversario de la construcción de la Laboral de Gijón, es una medalla circular con un diámetro de 100 milímetros, editada por la dirección del centro. En el anverso en relieve, ocupando el centro de la medalla, destacan la torre al fondo y en primer plano la iglesia ovalada situada en el patio central. El conjunto está visto desde el arco de acceso por el patio corintio. La leyenda contiene la inscripción que sigue el contorno, donde se lee de izquierda a derecha, Universidad Laboral, y en la parte que corresponde al exergo, 50 aniversario. El reverso está ocupado por la escultura titulada Árbol de la Ciencia, realizada por el autor de la medalla en el año 1989. En esta escultura se quiso simbolizar las distintas enseñanzas, traducido a la escultura ramas del saber, que se impartían en la Laboral en los años 90 del siglo pasado, cuando se pasó a llamar Centro de Enseñanzas Integradas, el CEI. Por su izquierda va en relieve la fecha del inicio de las obras, 1948, y por la derecha, 1998, el año que se cumplió el 50 aniversario de su construcción. En la parte superior vemos la Cruz de la Victoria, símbolo de Asturias, y debajo se inscribe Gijón, localidad donde se encuentra. Esta medalla, que corresponde a la inauguración del Museo del Ferrocarril en Gijón, es una medalla de bronce de 95 milímetros de diámetro. Fue dictada por el Ayuntamiento de Gijón. El museo está instalado en la antigua estación del norte de Renfe, que fue la cabecera del ferrocarril que une Gijón-Madrid. Para el anverso se elige una locomotora con historia, la Norte, que ahí viene grabado, 1672, hermana de la Jovellanos y Pelayo. El relieve ocupa la parte central de la medalla, grabada en perspectiva, forzando el punto de vista, tratando de transmitir la potencia contenida de una máquina de vapor. En la parte superior, en el centro, el logotipo de la ciudad, Gijón. En el exergo va el número de la locomotora. En el reverso, el ayuntamiento decidió que debía figurar la nueva construcción del museo, obra del arquitecto Ángel Romero, anexo a la antigua estación del norte. El relieve presenta el alzado con las playas de vías y los dos túneles laterales para circulación de trenes de recreo. La leyenda que sigue el contorno de la medalla contiene grabados en relieve, en la parte superior en minúsculas, no sé si se lee bien, inauguración, y por debajo, octubre de 1968. En la parte inferior va Asturias y por el canto Museo del Ferrocarril. También en el molde de la parte superior se ve toda la inscripción grabada, o sea, rehundida, grabada, con un buril o punta seca de todos los textos, que después en la medalla, lógicamente, quedan en relieve. Desde el año 2001 en adelante, las medallas han sido fundidas a la cera perdida en Igles, fundición artística ubicada en Boves de Polasierra. Esta primera medalla corresponde al Foro Covadonga de Oviedo en la primera edición de la revista. Tiene 100 milímetros de diámetro y está acabada con una pátina verdosa. Fue propuesta por la dirección de la revista. Esta revista, que yo creo que no es conocida, ¿no? Esta revista nace como medio de comunicación comprometido con el desarrollo cultural e histórico del lugar de Covadonga. El anverso de la medalla dispone de 3 planos horizontales, de los cuales la banda central rehundida lleva inscrito en relieve el título de la revista, Foro Covadonga, que queda protegido por los bordes salientes de las bandas laterales. El bajorrelieve del reverso tiene 2 niveles superpuestos. El inferior con la Cruz de Pelayo, o la Cruz de la Victoria,
El superior está formado por una estrella irregular de 5 puntas en cuyo centro va rehundida una silueta de la Basílica de Covadonga. En el exergo, también en relieve, vemos grabado el nombre, el año que fue editado el primer número de la revista. Bicentenario de Jovellanos. Esta medalla tiene un diámetro de 100 milímetros y fue editada por el Ayuntamiento de Gijón. En el anverso hemos situado en primer plano un relieve con la cabeza de Jovellanos, que corresponde al primer retrato de cuerpo entero que le pintó Goya entre los años 1780 y 82. Es decir, que Goya le hizo 2 retratos. Ocupando el tercio inferior, el nombre Jovellanos, grabado en relieve. En el reverso va colocado un relieve en perspectiva de la casa natal, actualmente Museo Jovellanos, en el barrio de Cimadevilla de Gijón. La leyenda lleva grabado en la parte superior Gijón, a la izquierda el año 2011 y en el exergo Bicentenario. Esta es la medalla de la Feria de Arte de Oviedo. Es un bronce con pátina clara y 100 milímetros de diámetro. Fue editada por el Ayuntamiento de Oviedo y se creó para premiar anualmente la mejor obra de la feria. La última entrega se realizó el año 2020, coincidiendo con el 10º aniversario. El anverso presenta en el centro una V tallada en hueco, generando relieves a ambos lados con texturas diferenciadas entre los laterales y el propio hueco. En las aristas laterales de la V se leen 2 textos, al lado izquierdo 10º aniversario y al lado derecho Arte Oviedo. En números romanos grabados en hueco va a la izquierda del vértice 2000 y a la derecha 12, significando el año de edición de la feria 2020. El reverso lleva grabado en la parte superior, en la memoria de Kelly, leyenda flanqueada por las fechas de su nacimiento y muerte en hueco. En el centro, horizontalmente, va grabado en relieve feria y en los huecos intermedios diversos signos y en la parte inferior, Arte Oviedo. Ya solamente quedan 2. Esta medalla corresponde al certamen de pintura Premio Jesús Villapastur, medalla de bronce con pátina parda y 100 milímetros de diámetro. Fue editada por el restaurante Casa Consuelo en el año 2016. En el anverso vemos el retrato de Jesús Villapastur representado en un plano medio sobre un fondo texturado en el centro de la medalla. En el contorno podemos leer 15º Certamen Nacional a Gastronomía de Pintura y en el exergo va su nombre y el año de celebración, que probablemente se ve mejor en el modelo en escayola que en la propia medalla. En el reverso se representa en el centro y en relieve una perspectiva exterior del restaurante, figurando en la leyenda el nombre y los datos geográficos necesarios para su localización. En la parte superior va Casa Consuelo y debajo la localidad Otur. En la parte inferior se lee Luarca. Esta medalla es un homenaje a Rubén Suárez. Tiene un diámetro de 100 milímetros y fue encargada en este mismo año, el 2020, por la dirección de Casa Consuelo para rendir homenaje a Rubén Suárez tras su reciente fallecimiento. Rubén Suárez había sido jurado en todas las convocatorias de este certamen y decano de los críticos de arte en Asturias. En el anverso, ocupando la parte izquierda, tenemos el busto de Rubén Suárez en relieve y a la derecha van en relieve y colocadas en vertical 2 palabras, crítico y arte. En el espacio intermedio va grabada en hueco con minúsculas la frase por amor al arte, que se leería crítico por amor al arte.
En el cuarto inferior izquierdo y por debajo del busto se lee el nombre en relieve y en el exergo, grabadas en hueco, las fechas de nacimiento y muerte. En el reverso, dado que el patrocinador es el propio restaurante Casa Consuelo, hemos colocado el mismo grabado que va en la medalla de Jesús Villapastor. Y con esta medalla damos por concluida la charla. Espero que haya sido su agrado. Pues muchísimas gracias.